La primera vez que Julián me echó de casa fue un martes por la noche. No gritó. No rompió nada. Solo me pidió que saliera. Con la voz tan tranquila que hasta me asustó. Estábamos en pijama. Él llevaba ese viejo conejito gris estampado que siempre odié, y yo tenía en la mano un cepillo del pelo. Así empezó todo. Pero no voy a hacerme la víctima. Si estoy contando esto, es porque tengo claro que fui yo quien cruzó la línea. Lo jodí. Lo destrocé. Y lo peor es que no fue un error impulsivo, de esos que se te escapan una noche de copas. No. Fue algo lento, calculado. Y ni siquiera tengo una gran excusa. Pero no me adelanto. Julián y yo llevábamos juntos 12 años. Casados, sin hijos, con una hipoteca en el centro de Valencia y un gato viejo que se llamaba Félix. Parecíamos una pareja estable, incluso feliz. Pero a veces la estabilidad no es más que rutina maquillada. Y la felicidad, bueno, eso es más difícil de medir cuando te acostumbras a no mirar demasiado dentro. La noche que me echó, no tenía pruebas. Lo sé porque no podía tenerlas. Fui muy cuidadosa. Pero esa noche, algo cambió en su cara. Lo supe al segundo. Me miró de esa forma que tienen los que ya lo saben todo y solo están esperando que lo confirmes. ¿Por qué me echó? Por la forma en la que me reí. No es broma. Estábamos cenando, viendo una serie tonta, y me mandaron un audio al grupo de Pilates. Solo que no era el grupo de Pilates. Era él. Marcos. Mi Pilates era una forma de tenerlo a él sin levantar sospechas. La excusa perfecta. Pero ese audio me hizo reír. Fue una risa distinta. Julián lo notó. Me miró. Y ahí fue cuando entendí que todo había terminado, aunque aún no lo supiera. ¿Quién es? Me preguntó. ¿Quién? El que te hace reír así. Yo no respondí. Me limité a mirarlo como si no supiera de qué hablaba, como si su pregunta fuera absurda. Pero él ya tenía su respuesta. Me observó un rato más, se levantó de la mesa, recogió su plato y lo dejó en el fregadero. Luego se apoyó en la encimera, se secó las manos con el trapo y dijo: Cuando termines de cenar, recoge tus cosas y vete a casa de tu hermana. No quiero verte aquí esta noche. Y lo peor no fue que me echara. Lo peor fue que no me pidió una explicación. No quiso saber nada. No gritó. No rompió el jarrón del recibidor como otras personas habrían hecho. Solo lo dijo y se fue al salón. Como quien cierra una carpeta y pasa a la siguiente. Recuerdo que me temblaban las piernas cuando subía por una maleta. Y que el gato me siguió por el pasillo, confundido, como si supiera que algo se había roto. No lloré. No esa noche. Me quedé en casa de mi hermana Lidia, que me abrió la puerta en pijama, medio dormida, y solo dijo: ya era hora. Como si también ella supiera algo que yo llevaba meses intentando negar. ¿Cómo empezó todo? Supongo que con una conversación tonta. En el trabajo. Un comentario, una risa, una frase al oído. Marcos no era más guapo que Julián, ni más listo, ni más amable. Pero tenía algo que hacía tiempo no sentía: atención. Me miraba como si realmente le interesara lo que decía. Me buscaba con la mirada. Me esperaba a la salida. Me mandaba canciones, frases, fotos de sitios donde decía que deberíamos escapar. Al principio lo tomé como un juego. Yo no era de esas. Nunca lo había hecho. Y sinceramente, creí que sabría parar. Pero un día, después de una reunión interminable, me ofreció llevarme a casa. Y en vez de decir que no, dije que sí. En vez de bajarme en mi Portal,
le pedí que siguiéramos un poco más. Dimos vueltas por la ciudad sin rumbo. Hablamos. Reímos. Y cuando me besó en el semáforo de Gran Vía, no me aparté. Eso fue todo. El punto de no retorno. Podría decir que me sentía sola, que Julián me ignoraba, que necesitaba sentirme deseada. Y todo eso es cierto. Pero también lo es que tomé decisiones. Que fui consciente de cada paso. Que no fue un desliz. Fue una elección. Durante semanas, viví 2 vidas. Con Julián, la mujer tranquila, que cocinaba los domingos y pasaba el aspirador sin quejarse. Con Marcos, la otra. La que se reía fuerte, la que se quitaba los tacones en plena calle, la que mandaba audios a medianoche. No nos acostamos enseguida. Tardó. Y eso me enganchó más. Porque no era sexo. Era todo lo demás. La complicidad. La espera. Las ganas. El día que lo hicimos, fue en un hotel cutre de la periferia. Llovía. Había un espejo gigante encima de la cama y un dispensador de gel en la pared. Fue rápido, torpe, imperfecto. Pero también fue el principio del final. Y yo lo sabía. Sabía que tarde o temprano, Julián lo notaría. Que algo en mí había cambiado. En mi forma de mirarlo, de hablar, de tocarlo. Porque, aunque lo intentaba, ya no era la misma. Me costaba mirarlo a los ojos. Me molestaba su rutina, sus bromas repetidas, su forma de poner el lavavajillas. Todo lo que antes toleraba, ahora me asfixiaba. Y aún así, no paré. No sé si esperaba que él lo descubriera. Tal vez sí. Tal vez necesitaba que todo estallara, porque yo no tenía el valor de acabarlo. Porque, aunque amaba a Marcos con esa intensidad de lo prohibido, también amaba la vida que tenía con Julián. Nuestra casa, nuestro gato, nuestras mañanas de café sin hablar. Esa noche, cuando me echó, no lo supe aún, pero estaba a punto de perderlo todo. Cuando volví al piso para recoger mis cosas, pensé que me recibiría con más rabia o que, al menos, habría alguna escena. Pero no. Estaba en la cocina, friendo un par de huevos como si nada. Llevaba la misma camiseta con la que dormía en verano, vieja y con un pequeño agujero en el hombro. Ni siquiera me miró al entrar, simplemente dijo, la maleta está en el recibidor. He puesto tus cosas. Si falta algo, me avisas por correo. Me quedé unos segundos quieta, sin saber si acercarme o hablar o incluso llorar, pero él seguía ahí, sin moverse, con la sartén en la mano y el fuego encendido. Caminé hacia la puerta del salón sin decir nada, con esa incomodidad tan espesa que se nota en el pecho, y cuando vi la maleta preparada junto a la estantería, me pareció de pronto que aquello era muy real. No era una discusión, no era una pelea tonta. Era el final. Apenas toqué la maleta cuando su voz sonó de nuevo, sin levantar el tono, sin mirarme siquiera. ¿Has dormido con él? Y no sé por qué, pero en vez de mentir o decir algo confuso, respondí sin pensar, sí. En ese momento él apagó el fuego, dejó la sartén sobre el mármol y se quedó de espaldas, sin moverse, sin respirar casi. Sentí que acababa de soltarle un ladrillo en el pecho. No dijo nada. Caminé hasta la puerta lentamente, esperando que añadiera algo más, alguna palabra que rompiera ese silencio que ya no era tenso, era total. Antes de abrir la puerta, me giré y lo vi de pie, con los brazos apoyados en la encimera y la cabeza baja, como si necesitara ese mármol para mantenerse en pie. Esa noche dormí en el sofá de mi hermana. Lidia me preguntó si quería hablar, pero le dije que no. Me dio una manta, apagó la luz y no insistió. Pasé la noche entera con los ojos abiertos, escuchando el ruido del reloj de pared que tenía en el pasillo y pensando que no sabía qué había pasado exactamente,
porque todo se me escapaba. No estaba triste ni enfadada, solo desorientada. Me sentía flotando, como si la vida que había llevado durante 12 años se hubiera despegado de mí en solo unas horas y no supiera cómo volver a sentirla. 2 días después, Julián me envió un correo. El asunto era asuntos prácticos, y el contenido era una lista con las cuentas que había cerrado, los recibos domiciliados a mi nombre, el calendario de las próximas semanas por si necesitábamos vernos para firmar algo o recoger lo que quedara. Ni una palabra de más. Todo claro, limpio, sin reproches. Me pareció tan extraño que incluso lo volví a leer varias veces, buscando alguna señal de emoción, de ira, de cualquier cosa. Pero no. Era como si me estuviera comunicando con un abogado o un compañero de trabajo. Lo llamé, no por hablar de nosotros, sino para preguntarle por el gato. Me dijo que Félix estaba bien, que no había vomitado más desde que cambiaron de pienso, y que si quería verlo, podía pasar a buscarlo los domingos, pero que prefería que el animal no cambiara de casa. Acepté sin discutir, porque tenía razón. Félix no soportaba los cambios. Pasaron las semanas y comencé a vivir en un piso compartido que encontré en Ruzafa. 2 chicas jóvenes y un tipo que trabajaba en una tienda de bicicletas. Me sentía una extraña entre ellos, como si estuviera en un Erasmus tardío, viendo series que no entendía y compartiendo cenas que sabían a nada. No volví a ver a Marcos. Me escribió un par de veces, insistió en quedar, me envió un mensaje largo diciéndome que me echaba de menos, pero lo ignoré. No podía soportar la idea de que mi vida, después de todo, se redujera a eso. No era amor lo que sentía por él, era escapismo. Y ya no tenía de dónde escapar. Un sábado por la mañana, decidí pasar por casa de Julián sin avisar. Llevaba semanas sin saber de él y necesitaba verle, aunque solo fuera unos minutos. Llamé al timbre y esperé. Me abrió la puerta con cara de sorpresa, pero sin agresividad. Llevaba una camiseta limpia, barba de 2 días, y los ojos más hundidos de lo habitual. Le pregunté si podíamos hablar, y me hizo un gesto para que pasara. Todo estaba igual que antes, pero más limpio, más ordenado. Como si hubiese hecho un esfuerzo específico por borrar todo rastro mío. Me ofreció café y le dije que no. Nos sentamos en el salón, uno en cada punta del sofá. ¿Te arrepientes?, me preguntó, sin mirarme. Sí, respondí. ¿De qué exactamente? Tuve que pensar. Porque no era una pregunta fácil. No me arrepentía del deseo, de sentirme viva, de reír, de besar a alguien y sentir que el mundo se movía. Pero sí me arrepentía de cómo había gestionado todo. De no hablar con él. De esconder. De traicionar a alguien que nunca lo mereció. De no haber sido sincera contigo. De haberme ido por la puerta trasera, como si fueras un extraño. Él asintió levemente, sin mostrar emoción. ¿Sabes lo que más me dolió?, preguntó. No. Que no lloraras cuando te fuiste. Que ni siquiera intentaras quedarte. Que lo aceptaras tan fácil, como si ya lo tuvieras decidido desde hace meses. No supe qué decir. Porque tenía razón. Hacía tiempo que me había ido, solo que no lo sabía. Me levanté para marcharme. Al llegar a la puerta, me giré para decir algo, cualquier cosa, pero él ya estaba de espaldas, mirando por la ventana, como si no quisiera verme otra vez. Esa fue la última vez que nos vimos durante casi un mes. Luego llegaron los papeles del divorcio. En el buzón, firmados por él, con todo en orden. Sin peleas. Sin abogados caros. Todo lo había hecho él. Solo tenía que firmar y entregar una copia. Esa noche, lloré por primera vez desde que me fui. Y no fue por amor, ni por culpa, sino por la certeza de haber roto algo que nunca volvería a estar entero.
Y ahí empezó el principio del castigo. No el suyo. El mío. El día que Julián decidió hablar conmigo en serio no fue planeado, ni acordado, ni cordial, fue repentino y directo. Habían pasado casi 5 semanas desde la última vez que lo vi y yo empezaba a creer que quizá el proceso sería frío pero rápido, sin demasiadas vueltas, como él lo estaba haciendo hasta ese momento. Pero esa tarde todo cambió. Recibí un mensaje de un número desconocido que decía, necesito verte. Hoy. A las 7. En el piso. No puso su nombre, no hacía falta. Llegué 10 minutos antes de la hora, subí las escaleras despacio y sentí algo extraño, como si estuviera entrando en una casa que no era mía aunque fuera la que había sido mi hogar durante 12 años. La puerta estaba abierta. Entré sin llamar. Lo encontré sentado en el salón, sin televisor encendido ni música ni papeles, simplemente sentado, con los codos sobre las rodillas, serio y agotado. Me acerqué con cautela, como si estuviera ante alguien con una herida abierta, y dije que había llegado antes por si quería hablar un poco más de lo previsto. Él levantó la vista y me observó durante unos segundos como si tuviera que evaluar mi presencia antes de decidir si quería dirigirme la palabra. Su primera frase no fue agresiva ni sarcástica, pero sí firme. Me dijo que no quería escucharse a sí mismo hablando como un mártir, que no iba a suplicar amor ni a pedir explicaciones, pero que necesitaba entender lo que pasó en nuestra vida antes de que yo empezara a buscar otra fuera de ella, porque no entendía cuándo ni cómo se rompió lo que teníamos. Su tono era controlado pero algo más denso que antes, como si hubiera estado entrenando durante semanas cómo hablar conmigo para no desbordarse. Le dije que no quería justificarme, que sabía que lo que hice no tenía defensa. Él frunció el ceño y contestó que no buscaba defensa, que lo que quería era claridad. Me miró fijamente y me soltó la pregunta que más miedo me daba. ¿Cuánto tiempo llevaba sin quererme? Mi reacción fue tardía y confusa porque no lo había pensado antes, aunque la respuesta estaba dentro de mí, solo que nunca la había formulado. Le dije que sí lo quería, pero de otra manera, no como al principio, quizá como a alguien que te sostiene pero ya no te mueve por dentro. Al oír eso él apretó los labios y se incorporó del sofá con calma, como si se levantara para ir a hacer un trámite. Caminó hacia la ventana y me dio la espalda antes de hablar otra vez. Dijo algo que me dejó helada. No sé si me duele que dejaras de quererme o que ni siquiera intentaras volver a hacerlo. Le pedí que se sentara conmigo, pero no lo hizo. Se quedó mirando hacia afuera, como si en la calle hubiera una explicación que no conseguía encontrar dentro de la casa. Después de un silencio largo, me dijo que había hablado con mis padres, algo que yo no esperaba ni quería. Les había contado que nos habíamos separado por decisión mía y que no quería dar detalles pero que yo tendría que alojarme en otro lugar. También había hablado con mi directora del instituto, sin contarle nada personal, solo preguntando si podían ajustar horarios o permisos para facilitar que yo buscara un piso estable. Todo lo hizo sin consultarme porque, según él, había pasado demasiado tiempo resolviendo los problemas yo sola, sin darle la oportunidad de participar. Me sentí humillada, expuesta, como si me hubiera desnudado frente a medio mundo sin haberlo decidido, aunque entendí que eso era parte de su forma de atacarme sin levantar la voz. Cuando intenté que parara diciéndole que era un asunto nuestro, se giró por primera vez con algo de dureza en los ojos. Dijo que no éramos solo nosotros, que teníamos familia, amigos, vecinos, y que esas personas merecían saber que él no estaba destruyendo nada, que fue yo quien rompió algo que estaba vivo. Me quedé sin palabras porque no podía negar que tenía razón. Me senté en el sofá sintiéndome como una invitada incómoda, mientras él se acercaba con una carpeta en la mano. La puso sobre la mesa y me dijo que eran copias de todos los gastos que él asumió los últimos meses, organizadas por fechas. No lo decía para pedirme dinero, lo decía para mostrarme hasta dónde había seguido cuidando de la casa incluso cuando yo ya mentalmente la había abandonado. Me pareció excesivo, pero no injusto.
Me pidió que hablara con sinceridad. Preguntó si había algo que él pudiera haber hecho para evitar lo que pasó. No pude darle una respuesta clara. Dije que quizá nos acostumbramos demasiado uno al otro, que dejamos de preguntarnos si estábamos bien o no. Él negó con la cabeza lentamente y se acercó a la mesa. Apoyó las manos sobre ella y dijo una frase que nunca olvidaré: yo no necesito que me quieras como antes, pero sí necesito que me respetes. Y tú me quitaste eso sin avisar. Su voz empezó a quebrarse un poco y, por primera vez desde que todo estalló, dejó que sus emociones aparecieran sin control. No lloró, pero su respiración se volvió irregular y tuve la sensación de que intentar contenerse le dolía más que cualquier insulto. Me acerqué a él para tocarle el brazo, pero retrocedió en seco. No fue una reacción física, fue algo interno, como si mi mano ya no tuviera permiso para estar en su espacio. Ahí supe que lo había perdido también como persona, no solo como marido. Me senté de nuevo y solo dije lo siento, pero él me miró con decepción y respondió que lo siento era una frase útil cuando se rompe un vaso, no cuando se pierde algo que no se puede reemplazar. Y entonces llegó el golpe que no vi venir. Hizo una pausa larga y dijo que había contratado a un abogado, porque aunque no quisiera una guerra, no pensaba regalarme la mitad del piso ni dejarme marchar sin dejar constancia de lo que hiciste. Añadió que tenía pruebas suficientes para demostrar que hubo infidelidad, y que eso afectaría al reparto. No sabía que tenía pruebas. Él sabía que yo borraba todo. Se lo dije. Él sonrió de forma muy breve y me respondió que no necesitaba buscar mi teléfono para saberlo, que había hablado con gente, que había oído cosas, que no hacía falta tener vídeos para entender lo evidente cuando todo el mundo lo sabía menos yo. El mundo se me cayó encima porque no supe a quién se había acercado. No me dio nombres. Solo dijo que la gente habla y que eso era algo que jamás consideré. Me dijo que si decidía aceptar condiciones justas para el divorcio, podríamos hacerlo sin señal de guerra, pero que no intentara negociar como si no hubiera pasado nada, porque sí pasó. Me miró a los ojos de forma tan transparente que sentí auténtico miedo. No me gritó, no me insultó, pero me hizo sentir diminuta. Me ofreció un vaso de agua y lo tomé aunque no tenía sed. Me temblaban las manos. Cuando terminé de beber, él se sentó frente a mí. De repente habló más bajo, como si estuviera agotado de sí mismo. Me dijo que no tenía la intención de destruirme, que no era su estilo, pero que no me iba a dejar ir como si fuera yo quien decide el final y él solo lo acepta. Había empezado a ver a una psicóloga. Dijo que solo había ido una vez, pero que lo ayudó a entender que tenía derecho a enfadarse, a exigir, a protegerse. Yo lo escuchaba en silencio, sabiendo que esa calma suya era una forma de fuerza que nunca antes le había visto. Terminó diciendo: no te quiero fuera de mi vida como enemiga, pero tampoco como alguien que puede entrar cuando quiera. Me levanté despacio, le di las gracias por hablar conmigo y me dirigí a la puerta. Antes de salir, le dije que no sabía si había algo que pudiera reparar, pero que, si existía, estaba dispuesta a hacerlo. Él no miró atrás cuando respondió: eso ya no depende de ti. Cerré la puerta y supe que algo más profundo que nuestro matrimonio había muerto esa noche. Y lo peor era entender que yo fui quien lo mató sin darme cuenta hasta que fue imposible revivirlo. La venganza no siempre llega con gritos o con violencia, a veces se presenta con un sobre blanco colocado con cuidado sobre una mesa, sin nada escrito fuera, sin advertencias, sin firmas. Cuando abrí ese sobre en casa de mi hermana, no sabía qué iba a encontrar. Dentro había una copia del acuerdo de divorcio, pero no era el mismo documento que habíamos discutido semanas atrás. Esta versión incluía cláusulas que no estaban en el anterior: renuncia total a cualquier compensación económica, pérdida de derecho a la vivienda conyugal, y algo que me pareció directamente cruel: la eliminación de mi nombre de cualquier seguro de salud que compartíamos. No lo entendí del todo hasta que vi la fecha en la parte inferior. La había firmado hacía 2 días,
antes de que habláramos aquella tarde en el piso. Eso significaba que la conversación había sido una puesta en escena, una forma de darme la falsa idea de que aún podía influir en algo. No había nada que discutir. Ya estaba todo decidido. Me puse la chaqueta y salí de casa de Lidia con el sobre en la mano, sintiendo que, por primera vez, Julián se había adelantado a cada uno de mis movimientos. Subí a un taxi, fui directamente a su casa y toqué el timbre sin parar hasta que abrió. Lo hizo con cara de sueño, despeinado, con una camiseta negra que nunca antes había visto. Me miró sin sorpresa y preguntó si había leído el sobre. Le dije que sí y le pedí una explicación. No levantó la voz, no se movió de la puerta. Solo dijo que esa era su forma de cerrar el círculo. Que durante años había vivido cuidando de todo lo que era nuestro, y que ahora no tenía intención de seguir haciéndolo con alguien que actuó como si él no existiera. Le dije que no podía afirmar eso, que era injusto, que había pasado años construyendo juntos y que no era correcto borrar todo de un plumazo. Me miró con una frialdad que nunca le había visto y dijo, no te estoy pidiendo que lo firmes, estoy dándote la opción de que lo hagas sin abogados, sin juicios, sin más humillación pública. Pero si prefieres pelearlo, adelante. Solo que no va a ser limpio, ni corto, ni privado. Volví a casa con el sobre en la mano, sin saber si tenía más rabia o más miedo. En los días siguientes empecé a notar algo nuevo, una tensión social que antes no existía. Personas que antes me saludaban en el instituto ahora evitaban mirarme. Una madre de una alumna, con la que solía hablar en la puerta, se giró al verme. Incluso el director me llamó a su despacho, sin decirlo abiertamente, pero dejándome entender que había rumores, que algunos padres estaban incómodos con ciertas conversaciones que habían llegado hasta sus oídos. Empezaba a ver el alcance de lo que Julián había hecho. No necesitaba gritarlo. Bastó con dejarlo caer en el lugar correcto, con la persona adecuada. Bastó con que alguien supiera lo suficiente y tuviera el motivo para contarlo a otros. Todo había sido silencioso pero calculado. Incluso el mensaje indirecto que me llegó por parte de un vecino que me saludó en la calle y luego me dijo, oye, lo siento mucho. Nadie merece pasar por eso, como si yo hubiera sido la víctima. Cuando pregunté de qué hablaba, solo dijo, lo de tu ex. Me lo contó alguien del trabajo. Nunca supe quién empezó a hablar, pero entendí que era exactamente lo que Julián quería. Una semana más tarde, recibí una notificación de Hacienda. Revisión de cuentas compartidas, necesidad de justificar gastos del último año. Sabía que él había iniciado el proceso porque los papeles estaban ordenados al milímetro. Supo por dónde tocar para dejarme expuesta. Yo no tenía mis cuentas tan al día como él, y el estrés de tener que justificar cada movimiento fue acumulándose. Tuve que pedir ayuda a un contable, pagar de mi bolsillo, organizar recibos que no recordaba, reconstruir gastos que él ya había expuesto con fechas, cifras y firmas. No era solo un divorcio. Era un desmantelamiento controlado de mi vida. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue el correo que recibí desde la empresa donde trabajaba Marcos. Una mujer del Departamento de Recursos Humanos me escribió de forma cordial pero clara. Me informaba de que habían tenido conocimiento de una relación personal con uno de sus empleados mientras yo aún estaba casada, y que esa información, aunque no les concernía directamente, podía afectar la imagen pública de sus profesionales. No decían que me prohibían tener contacto, pero me dejaban claro que cualquier implicación con su plantilla debía mantenerse en el plano estrictamente privado y sin impacto reputacional. Era una forma elegante de decirme que desapareciera. Cuando llamé a Marcos, me confirmó que había recibido también un aviso. Y ahí entendí que el círculo se cerraba. Él no me estaba dejando sin casa o sin dinero, me estaba quitando lo único que me había dado valor en esa relación, la sensación de poder decidir. Ahora él decidía qué podía conservar, qué podía perder,
y hasta con quien podía seguir viéndome sin quedar señalada. Llamé a Julián por impulso, sin pensar. Le pregunté si él había tenido algo que ver con eso. Me respondió lo mismo que había dicho la última vez que hablamos: la gente habla. Yo no controlo lo que dicen. Le grité que eso era mentira, que él sabía exactamente lo que estaba haciendo. No se inmutó. Me dijo que ya no era su responsabilidad si lo que yo hice tenía consecuencias, y que él no iba a seguir ocupándose de mis líos como si aún estuviéramos casados. Me dijo que si quería seguir con ese tipo, podía hacerlo, pero que no esperaba que el mundo aplaudiera la elección. Y ahí colgó. Esa noche me senté en el suelo del baño y lloré por horas, no porque me doliera perderlo, sino por lo que quedaba de mí en todo este proceso. Me estaba convirtiendo en una versión de mí misma que no reconocía. Alguien que respondía a cada golpe con otro golpe menos certero, que perdía terreno sin saber cómo defenderlo, que se alejaba de todo sin entender cómo reconstruir una vida sin tener que pedir permiso. Sabía que él no era violento ni cruel, pero lo que estaba haciendo era profundamente efectivo. Estaba rompiendo mi mundo sin tocarme, sin mancharse, con el mismo estilo cuidadoso con el que doblaba su ropa los domingos. Estaba ganando. Y yo no tenía idea de cómo parar esa caída. No firmé el documento. Lo guardé. Lo estudié. Fui a ver a un abogado. Pero mientras él me explicaba lo que podía y no podía negociar, lo único que pensaba era que Julián ya había ganado donde más dolía. No en lo legal, sino en lo simbólico. Me había hecho entender que no iba a permitir que la historia terminara con mi versión. Había tomado el control de la narrativa. Y yo ya no era la mujer que traicionó. Ahora era la mujer señalada, corregida, aislada. Y por primera vez en mi vida, me pregunté si alguna vez volvería a ser tratada con respeto por alguien que supiera todo lo que había hecho. La última conversación no fue algo que planeáramos ni que buscáramos, simplemente ocurrió porque llegó un momento en el que todo lo pendiente ya no podía estirarse más. Fue un miércoles cualquiera. Yo había ido al piso a recoger unos documentos que aún estaban en la habitación que usaba como despacho. Julián no estaba. O eso creía. Entré con la llave que aún no había devuelto, como habíamos acordado, recogí lo que necesitaba y cuando estaba saliendo, lo encontré en la entrada. No llevaba nada en las manos, ni abrigo, ni llaves, ni móvil. Solo me miró, como si hubiera estado esperando a que saliera. No dijo nada. Me detuve en seco y él me preguntó si ya había terminado de recoger lo que quedaba mío. Le dije que sí, que no volvería, que era la última vez que entraba. Me respondió con algo que no esperaba: entonces es el momento de cerrar esto de una vez. Caminamos hasta el salón y nos sentamos en los mismos lugares de siempre, pero ahora no había nada en la mesa, ni tazas, ni papeles, ni cosas olvidadas. Solo nosotros dos. Julián me preguntó si había leído el nuevo documento que había enviado su abogado. Asentí. Le dije que seguía pensando que era injusto. Respondió que era lo que se ajustaba a la realidad, no a lo que yo recordaba. Me pidió que hablara sin adornos, que no fingiera que quería reconciliación si no la quería, que no buscara comprensión si no pensaba ofrecerla, y sobre todo, que no dijera que aún lo amaba si en el fondo no lo sentía. Me pidió que, por primera vez desde que todo empezó, fuera directa. Tardé unos segundos en reaccionar. Respiré hondo y le dije que no estaba allí para buscar su perdón, que no pretendía recuperar nada, que solo quería que supiera que, aunque no lo pareciera, todo lo que había ocurrido me había costado. Me miró fijo durante varios segundos y dijo que eso ya no era importante para él. Julián me explicó que había comenzado terapia no para entenderme, sino para entender por qué no había visto nada antes. Que su obsesión en las últimas semanas no era la traición, sino su incapacidad para preverla. Me confesó que, durante años, vivió convencido de que el amor era algo que se mantenía por costumbre, por compromiso,
por rutina, pero que había aprendido que lo que no se alimenta, muere, y que ahora entendía que los dos habíamos dejado de cuidar lo que teníamos mucho antes de que yo tomara la decisión de estar con otro. Dijo que eso no justificaba nada, pero que al menos le daba una explicación que podía aceptar sin destruirse. Yo escuchaba todo con una mezcla de vergüenza y alivio. Le pregunté si había llegado a odiarme. Respondió que no, que nunca me odió, pero que hubo días en los que deseaba no haberme conocido, y que eso le dolía más que cualquier rabia. Le pedí perdón otra vez. Él bajó la mirada y me dijo que los perdones eran como una moneda de poco valor, útiles solo si se ofrecen antes de que el daño se haya asentado. Ahora ya es tarde. No es odio, Laura. Es indiferencia. Y no te imaginas cuánto cuesta llegar a eso. Le pregunté si había conocido a alguien. Me dijo que no tenía ganas ni tiempo para vínculos nuevos, que ahora mismo estaba centrado en aprender a vivir solo, a cuidar de sí mismo sin depender de nadie. Le pregunté si creía que alguna vez podríamos hablarnos como personas normales, sin resentimientos. Me miró con seriedad y respondió que tal vez algún día, pero que ese día aún estaba lejos. Luego hubo un silencio largo. Ninguno sabía qué más decir. Yo miraba las paredes, reconociendo los cuadros, las fotos quitadas, los huecos vacíos donde antes había cosas nuestras. Todo había sido ordenado de forma distinta. Era su casa ahora. Y yo era una visitante más. Me levanté y le pregunté si quería que le devolviera las llaves ya. Me dijo que sí. Se las puse en la mano y sentí algo dentro del pecho, no tristeza, sino una certeza incómoda, que no volvería a entrar allí jamás. Ni como esposa, ni como amiga, ni como nada. Me dirigí a la puerta, y justo cuando la abría, me llamó por mi nombre. Me giré. Me preguntó si había sido feliz con él. Respondí que sí, durante mucho tiempo. Él asintió, y sin sonreír, dijo, yo también. Aunque ya no lo recuerde igual. Cerré la puerta sin decir nada más. Bajé las escaleras con paso firme y al llegar a la calle, no miré atrás. No por orgullo, sino porque mirar atrás ya no servía de nada. Sabía que esa conversación había sido lo más cerca que íbamos a estar nunca de volver a entendernos. No como pareja. Ni siquiera como conocidos. Solo como dos personas que compartieron una historia y ahora caminaban por sendas diferentes, sin odio pero también sin cariño. Volví a casa de mi hermana y no conté nada. No porque no quisiera, sino porque entendí que nadie más podía entender lo que se había dicho allí, lo que se había roto, lo que se había enterrado. Esa noche dormí sin sueños, sin vueltas, sin sobresaltos. No fue una paz feliz. Fue una calma seca, pesada, inevitable. Como cuando uno sabe que ya no queda nada por decir, y eso, por primera vez, da un respiro. El divorcio se firmó un martes por la mañana, en una notaría del centro, sin ceremonia, sin lágrimas, sin palabras innecesarias. Él llegó puntual, con una carpeta en la mano, acompañado de su abogado. Yo llegué sola, como había decidido desde el principio. No quise llevar a nadie porque sabía que esta última parte era mía y solo mía. Firmamos en silencio, cada uno en su turno, y cuando el notario terminó de leer el acuerdo por última vez, Julián se levantó, me estrechó la mano como si cerráramos un trato comercial y salió sin mirar atrás. Yo me quedé un momento más, fingiendo revisar los papeles, pero solo necesitaba un minuto para respirar antes de enfrentarme a la calle y aceptar que todo lo que habíamos sido estaba ya fuera de mi control. No me dolió como pensé que dolería. No hubo desgarro ni crisis, solo una sensación de final que ya había sido asumido mucho antes de ese día. Volví a pie a casa, atravesando calles por las que habíamos caminado cientos de veces, pero que ahora ya no significaban nada especial. Me crucé con un par de caras conocidas, pero nadie me saludó.
Algunos sabían lo que había pasado, otros tal vez solo intuían cosas, pero la verdad es que en ese momento me daba igual. Lo único que tenía claro era que no podía seguir viviendo en Valencia. El lugar entero me recordaba a cosas que ya no existían, a costumbres que ya no eran mías. Decidí buscar trabajo en otra ciudad. Mandé solicitudes a institutos en Zaragoza, en Málaga, incluso en León. Quería un sitio donde no tuviera que dar explicaciones a nadie, donde nadie me asociara con un error que ya había pagado más de lo que pensaba que iba a pagar. Durante esas semanas, empecé también a ordenar mi vida en lo práctico. Cerré cuentas conjuntas, cambié de banco, alquilé un estudio pequeño en un barrio más tranquilo, lejos de todo lo que había formado parte de mi vida anterior. Era un piso antiguo, sin lujos, con muebles de segunda mano, pero tenía lo que necesitaba, silencio. Poco a poco empecé a dormir mejor, aunque algunas noches me despertaba sin razón, mirando el techo, como si algo dentro de mí todavía no aceptara del todo lo que había pasado. No pensé más en Marcos. No volví a llamarlo, no respondí a sus mensajes. Él insistió un par de veces, pero cuando entendió que no iba a recibir lo que esperaba, desapareció sin despedirse. Nunca fue alguien importante. Solo fue el medio que elegí para salir de donde ya no quería estar. Y eso, por mucho que me duela admitirlo, es lo que más vergüenza me da. Mi hermana fue la única que me acompañó sin cuestionarme. Nunca me dijo que lo merecía, ni que lo había buscado, aunque sabía perfectamente todo lo que había hecho. Me ofreció su casa, su tiempo, y su distancia cuando la necesitaba. Una noche, cenando con ella en la cocina, me preguntó si volvería a hacer lo mismo. Tardé en responder. Le dije que no, que si pudiera volver atrás no lo repetiría, no porque el deseo fuera falso, sino porque el precio había sido demasiado alto. No por lo económico, no por el que dirán, sino por lo que perdí de mí en el proceso. Durante muchos meses me había creído fuerte, autónoma, incluso valiente por atreverme a cambiar las cosas. Pero la verdad es que no lo hice con valentía, lo hice con cobardía. No hablé, no enfrenté, no construí nada nuevo antes de destruir lo viejo. Solo huí. La nueva plaza me salió en Valladolid. Un instituto público, jornada completa, estudiantes difíciles, un ambiente muy distinto al que tenía en Valencia. Acepté sin pensarlo demasiado. Hice las maletas en una semana, dejé el estudio alquilado, despedí a mi hermana con un abrazo largo y prometí volver a visitarla. Julián no supo nunca que me fui. No tenía por qué saberlo. Ya no formaba parte de mi vida. Félix, el gato, seguía con él. A veces me preguntaba si seguía maullando por las noches o si había notado mi ausencia, pero nunca llamé para averiguarlo. No por orgullo, sino porque sabía que las puertas que se cierran con tanto silencio no se deben volver a tocar. Valladolid me recibió con frío, con un clima duro que me venía bien para no pensar en otras cosas. Me enfoqué en mi trabajo, en mis alumnos, en mi horario. No salía mucho, no tenía muchos amigos. Solo colegas con los que tomaba café a media mañana o con los que compartía correcciones de exámenes. En esa nueva vida no había espacio para errores pasados. Nadie me preguntaba por mi exmarido, nadie sabía nada de mi historia. Por primera vez en mucho tiempo, era solo una persona más. Empecé a ir a terapia. No porque me sintiera rota, sino porque necesitaba entender cómo había llegado hasta donde llegué sin haberlo visto venir. Mi psicóloga me ayudó a ver que muchas de mis decisiones venían de un miedo profundo al estancamiento, a la rutina, al olvido. Que no soportaba la idea de ser invisible dentro de mi propia vida. Y que, en vez de hablar, de pedir, de exigir, opté por cambiar todo desde fuera, sin reparar que los cimientos que se derrumban arrastran todo lo demás, incluido lo bueno. Me costó meses aceptarlo, pero un día me desperté sabiendo que ya no me sentía culpable, solo responsable. Y eso, para mí,
Fue un paso enorme. No volví a enamorarme. No sentí ganas de empezar nada con nadie. No porque me cerrara, sino porque aún no había espacio para eso. Sentía que tenía que vivir sola durante un tiempo, no como castigo, sino como parte del proceso. Empecé a disfrutar de cosas pequeñas, caminar por el centro después del trabajo, leer sin pensar en nada, preparar cenas sencillas en silencio. Ya no sentía la urgencia de llenar el vacío, porque entendí que el vacío no siempre es señal de pérdida, a veces es solo una pausa necesaria. Hace poco me llegó un correo automático del banco, recordándome una antigua cuenta conjunta que había quedado inactiva. Me recordó a Julián, no con nostalgia, sino con una especie de respeto tranquilo. Pensé en escribirle un mensaje, solo para decirle que esperaba que estuviera bien, pero no lo hice. No porque no lo deseara, sino porque entendí que lo mejor que podía hacer por él era no volver. No interrumpir su vida. No volver a cruzarme en su historia. Ya no era mi lugar. Esta es mi vida ahora. No perfecta, no emocionante, pero mía. Aprendí que a veces no hay redención posible, solo aceptación. Que no todo se puede reparar, pero casi todo se puede comprender si uno tiene la voluntad de mirarlo de frente. Y que no hay peor castigo que el que uno mismo se impone cuando actúa sin pensar en las consecuencias. Yo las viví todas, una por una, y ahora, por fin, puedo decir que aunque me equivoqué, ya no me oculto. Ni de los demás, ni de mí.